Producto mínimo viable. 3 palabras, en verdad. Pero, ¿qué tan producto tiene que ser? ¿Qué tan mínimo y qué tan viable? Porque muchas veces lo que nos discuten o nos piden cuando vamos a una empresa a tratar de vender un producto parece ser una cosa ya resuelta, mientras que por el otro lado nosotros nos esforzamos a tratar de tal vez no resolver las discusiones de negocio o de producto en sí mismas, sino las discusiones de negocio. Entonces es un tema que da para mucho, que cuando recibimos mentoría no sabemos muy bien qué hacer y cuando llegamos a tratar de vender un producto y no desarrollarlo y que se nos queme toda la plata en desarrollar algo que tal vez nadie quiere, se vuelve un desafío. Hoy día tenemos a expertos en este tema para conversarlo, así que los vamos a aprovechar. Y hoy día contamos con el gentil apoyo de Stefan Primnau, Daniel Bet, Francisco Sepúlveda y Moa, José Miguel Carrasco. Hola, hola. Emprendedor de hartos años, consultor de innovación, líder de aceleradora y actualmente asesoro a empresas y emprendimientos en su gestión comercial y levantamiento de capital. Hola, soy Daniel Bet, también emprendedor hace muchos años con muchos fracasos en el cuerpo, muchos MVP tirados por ahí y me encanta la tecnología, las startups, la inteligencia artificial y mentoría a proyectos. ¿Cómo están? Hola, hola, Francisco Sepúlveda por acá, anteriormente con unos emprendimientos de energía y actualmente con una empresa de gestión patrimonial. Alguno que otro MVP por ahí, así que feliz de aportar. Claro, y bueno, yo, José Miguel Carrasco, emprendedor cada día peor presentador y a veces también emprendedor con MVPs fracasados también en el cuerpo. Stefan, creo que tú eres el que más nos puede aportar desde una perspectiva más técnica qué vemos en el MVP o qué deberíamos esperar ver en el MVP. Sí, exactamente. Mira, hay que comenzar diciendo que no hay un consenso en lo que es MVP en todo el ecosistema de emprendimiento y tecnología. Hay diferentes definiciones, hay diferentes formas de abordar esto. Es por eso que voy a tratar de ir moviéndome entre las distintas definiciones, pero la que yo más ocupo es la que se ocupa a raíz de lo que es el movimiento Lean Startup, con autores como Eric Ries y Steve Blank. Entonces, ¿cómo ellos definen lo que es un MVP, un producto mínimo viable? Y es básicamente que un MVP no necesariamente es un producto per se. Ahí es donde la gente se confunde mucho, porque piensa, producto mínimo viable, tengo que hacer un producto. No necesariamente. Un MVP es básicamente un experimento que nos permite validar las hipótesis de negocio más importantes y críticas que tenemos en el momento. Es por eso que un MVP no es solamente un MVP que hago en mi emprendimiento y sería. Es varios MVP que uno va iterando y uno va avanzando en lo que es el paso para ir validando un negocio, un emprendimiento, una startup. Entonces, ¿qué no es un MVP? No es un prototipo, puede ser un MVP, puede no ser un MVP, depende si es que hay una hipótesis de negocio que estoy validando a partir de eso. Entonces, eso es como lo más importante y esa es como la definición que yo siempre ocupo porque es la más útil al momento de si queremos validar un negocio y queremos ir iterando y entendiendo cuáles son los problemas y soluciones que estamos viendo para un cliente en específico. No sé si Daniel tiene experiencia un poco al respecto. Perdí la cuenta de cuántos MVP he hecho y muerto. Y MVP que no eran MVP, que eran el prototipo de un producto. Que eso, yo desde la mentoría siempre, bueno, ya he mentoreado, creo que voy como los 120, ya perdí la cuenta, 110 también. Como en 4 años, 5 años mentoreando, que justamente tiene esa confusión. Como yo estaba más metido en el tema de startup, tecnología, apps, software y esas cosas, me toca muchas veces proyectos que hablan del MVP como un prototipo básico de su producto final. Entonces, ahí yo llego y, bueno, empiezan que están como medio enamorados siempre de este prototipo y como que yo llego y de una forma media cruda a veces como que se los rompo. ¿En qué sentido? Que no es con el ánimo de humillarlo y decirles que no saben nada, esa no es la idea de las mentorías, sino como de motivarlos y hacerlos ver como qué es realmente el MVP. Entonces ahí yo les cuento varias historias que me gusta siempre contar y siempre las repito porque son buenas. Siempre hablo del MVP de Dropbox, por ejemplo, y de cómo no hicieron ningún producto. Nada, excepto un video simulando lo que iba a ser su servicio y
consiguieron 50.000 preinscritos, todavía sin pagar, pero entendiendo que iban a pagar cuando esto se lanzara, y con eso fueron a levantar inversión, y con eso ellos financiaron el prototipo de su producto, no el MVP. El MVP solamente hicieron eso. Entonces, ahí, con esa historia siempre cuento de justamente es un ejemplo muy claro de que no necesitas tener un producto básico funcional para identificar justamente esa hipótesis. Yo creo que la hipótesis que tú te refieres así como es, ¿hay gente dispuesta a pagar por esto que tengo? Esa es como yo creo la hipótesis como más fuerte, como que hay gente que le duele esto, tiene un dolor que esto resuelve, y si están dispuestos a pagar por ello o no, y cuánto, ojalá si se pudiera detectar, pero ya sabiendo que pueden pagar sí o no, ya tienes un avance importante. Eso es como mi historia un poco. Ahí me gustaría agregar también que es, porque de repente algún emprendedor que no esté escuchando a pensar como, ya, pero si no tengo nada construido y me dicen que sí. Bueno, la idea del MVP, al menos las veces que yo lo he ocupado, es para no gastar HH en un producto que después te van a decir que no. Entonces, en el fondo, eso es porque ya hay una hoja de ruta para saber cómo operar en caso de que te digan que sí. ¿Ya? Entonces, claro, es como uno dice, chuta, es que prefiero tener primero el producto antes para poder el producto salirlo a vender. Pero ¿qué pasa si tu producto nadie lo quiere? Ya lo que estábamos hablando, que uno se enamora como emprendedor de la solución en vez del problema. ¿Ya? Entonces puede ser que tu solución, el problema sea real, pero puede ser que el diagnóstico, cómo resolverlo, esté malo. Y el problema es que dependiendo del nivel de tecnología, etcétera, porque hay veces productos que son re sencillos, no te toman HH, pero si requieren mucha HH, es mejor asegurarte de que hay agua en la piscina para que valga la pena usar esa HH en el producto. Y eso se hace con un poco lo que decía Daniel, que puede ser un videíto o algo donde tú tanteas si hay una disposición de pago, pero por supuesto que ahí el contexto es que ustedes sepan hacer lo que están diciendo. O sea, si vaya a salir a vender te voy a inventar un satélite que te transmita, que va a ser la competencia de Elon Musk y va a costar $10 y va a ser una ganga. No, pues, ¿cachai? Estoy exagerando, pero el tema es que obviamente no necesariamente vas a tener esa expertise. Pero si la tienes, justamente es mejor ocupar esa expertise cuando ya te dijeron que sí, ya te pusieron incluso una orden de compra. Y bueno, si te ponen la orden de compra, happy problem, tendrás que trasnochar, pero al menos validaste la hipótesis con plata en mano. ¿Ya? Y hay un pequeño tips, los focus group en general nos sirven de mucho. Ya cuando uno dice, no, es que voy a hacer una encuesta, eso no sirve de nada, porque hay mucha condescendencia. Si es que le vas a preguntar a tus cercanos, muy probablemente te van a mentir para no herirte, pero el mercado es cruel. El mercado, si no hay plata en mano, no sirve de nada. ¿Ya? Entonces, justamente un poco el MVP es eso, para no perder HH, ni plata, por supuesto, y primero poder validar. Eso es como mi pequeño aporte. Yo complementaría, bueno, estoy alineado con todo lo que ustedes plantean. Primero partiría diciendo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un prototipo y un MVP? El prototipo busca que nosotros entendamos la experiencia del producto o el servicio. Entonces está preocupado de validar el diseño y la interacción que uno tiene. El ejemplo más clásico que uno puede decir es una maqueta. Cuando hacemos la maqueta de un edificio, más o menos nos da la idea de cómo va a ser el edificio en grande. Entonces, eso es un prototipo. Busca que tú te acostumbres a la idea de lo que es el producto visualmente. Por el otro lado, el MVP tiene como finalidad decir que la característica principal que tú quieres venderle a tu cliente como producto va a ser aceptada por el mercado. La mejor forma de validar que un producto o la condición clave de tu producto va a ser aceptada por el mercado es que haya disposición a pagar. Y ese es el gran desafío. Muchas veces cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿comprarías mi producto? La persona te va a decir, sí, yo te lo compraría. Pero claro, cuando tú después le cobras, te dicen, no, en verdad no me interesa o no quiero. Entonces, la idea de que la compra es el mejor indicador del éxito de un MVP suele darse por sí misma. Y ahí también, ¿y por qué nos preocupamos de la principal característica del producto que comercializamos? Porque muchas veces uno, como emprendedor, lo que hace es enfocarse en un producto, ver que no está funcionando y le empiezas a agregar nuevas funcionalidades. Entonces, para que eventualmente alguna funcione y alguien esté dispuesto a comprarlo por alguna. Y esa es un poco una incoherencia de desarrollar de productos que te salen más caros y muchas veces productos que tampoco tienen funcionalidades que le agregan realmente valor al cliente. Voy a dar un ejemplo bien ridículo, que bien Shark Tank. Sandalias de pasto. ¿Por qué? Porque se supone que es más saludable caminar por el pasto.
Y no hay, imagínense que no hay ningún interés, nadie quiere andar con un pedazo de tierra con pasto en una sandalia. Pero ese es el MVP, pues tú tenés que validar que la gente esté dispuesta a pagar por un pedazo de tierra con pasto y pisarlo. Ya, los emprendedores no validan eso, se preocupan de que no hay interés y le empiezan a poner, no sé, un mejor plástico arriba, una mejor cubierta, evitar que se caigan. Y si se fijan, podemos ir agregando y agregando funcionalidades, pero nunca logramos validar que hay un interés comercial por la funcionalidad principal, que en este caso era que la gente quisiera comprar un pedazo de tierra con pasto para poder usarlo con el pie. Y así todo. Cuando nosotros desarrollamos producto, tenemos que focalizarnos en qué verdaderamente quiero yo entregarle como valor a mi cliente. Y eso es lo que necesito validar fehacientemente que mi cliente me lo quiera comprar. Y ese es el objetivo del MVP. Sí, como para complementar eso es uno de los MVP como de más alta fidelidad, porque tú estás validando que hay interés por la compra de mi solución. Entonces, perfecto. Pero en el camino hay otros MVPs. Entonces, como yo digo, yo hablo de hipótesis, porque son varias hipótesis de negocio que se necesitan validar al momento de hacer una startup. Una de ellas sí es disposición de pago al cliente o que la solución realmente aborda el problema o necesidad del cliente. Pero antes de eso tenemos que validar, por ejemplo, el problema. Entonces, ¿cómo validamos el problema de que tiene el cliente? Y eso también se puede hacer con MVPs, pero es lo que se le dice un MVP de baja fidelidad. Entonces, ¿qué es un ejemplo de MVP de baja fidelidad? Puede ser algo tan burdo como un dibujo, puede ser algo tan burdo como una línea del viaje del cliente, donde se va viendo como cuáles son las acciones que va tomando un cliente y dónde están sus obstáculos. Eso nos permite identificar, ok, si esto se lo mostramos al cliente y él valida que efectivamente sí, tengo obstáculos en esta parte de mi proceso del viaje al cliente, entonces ya estamos validando algo y eso nos permite avanzar a un nuevo tipo de MVP. Ya podemos empezar a ver, ok, este es el problema, veamos si es que nuestra solución puede cumplir los requerimientos básicos de esto. Y así vamos avanzando. Entonces, es un proceso iterativo, es un proceso que no es solamente de que tenemos que estar encerrados 3 meses haciendo un MVP y listo, sino que estamos todas las semanas haciendo experimentos que nos permitan tener más contacto con clientes y así ir avanzando rápidamente. Oye, yo quiero complementar acá a propósito que estamos hablando del producto y como el prototipo, el MVP. También otras cosas que he visto en las mentorías, como que hay una convicción que a ti te compran por el producto. O sea, como que si el producto se ve bonito, si tiene una funcionalidad así, wow, y como, no sé, y como que yo también, hay otra cosa que destruyo o que desarmo un poco es como, no te compran por el producto es un medio. Ahora, obviamente no tiene que ser algo horrendo, pero tampoco tiene que ser algo espectacular perfecto. Al final, lo que te compran es por la propuesta de valor, es por el beneficio que entregas a través del producto o del servicio. Entonces, ahí también es justamente lo que creo que un MVP tiene que validar, que es como el cliente está dispuesto, o el potencial cliente está dispuesto a pagar porque, ok, le duele esto, y por tanto el beneficio que está esperando es este, y está dispuesto a pagar por ese beneficio, donde el producto o el servicio es el medio por el cual se entrega esto. Entonces, siempre pongo ahí como un ejemplo que es el paquete de papas fritas. Que uno no compra un paquete de papas fritas para quedarse con el paquete de papas fritas. Uno se compra el paquete de papas fritas porque quiere, básicamente, bueno, un tema evolutivo, de los carbohidratos, energía, grasa, y uno quiere eso, quiere el beneficio de comerte una papa frita. Y eso es lo que tú estás buscando. Entonces, si la papa frita, que supuestamente es rica, es rica en carbohidratos, es crujiente y una serie de cosas, no cumple con eso, con ese beneficio que tu cerebro te premia después con endorfina y todas estas cosas, no vas a volver a comprar esa papa frita nunca más, aunque su paquete, su producto o el envoltorio sea increíble. Entonces esto pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema del software, las apps. De repente se desgastan en unas apps hermosas, pero la pregunta es, ¿esto satisface la necesidad
de ese potencial cliente le entrega a su propuesta el valor que están buscando, y ahí es cuando todo se desarma. Entonces ahí te das cuenta, y ahí cuando la gente empieza a ver que no te compran por el producto en sí, sino que es por el beneficio, ahí también cambian las prioridades, porque ahí se empiezan a enfocar justamente en generar esa feature, esa funcionalidad que es la que entrega el mayor beneficio. Ahora, una pregunta que a mí me queda escuchando lo que dice un poco Stefan, que es, ok, ¿qué pasa si esto del MVP es muy en industria o en negocios donde hay un cierto nivel de incertidumbre? ¿Qué pasa si estoy vendiendo o quiero vender algo que es muy tradicional, que tú sabes más o menos cómo se va a comportar, o ya has visto otros casos? ¿Hay que hacer un MVP o te lanzáis nomás y vais viendo en el camino? Así. ¿Qué estamos hablando acá? ¿Estamos hablando de un mercado tradicional con un producto nuevo o estamos hablando de un mercado tradicional con un producto existente? Que no te entendí bien. O sea, ¿el MVP es algo que tú tienes que hacer siempre en cualquier tipo de negocio, metodológicamente hablando? No, ¿O no. es algo que tú tienes que hacer, por ejemplo, en negocios que son como con mayor incertidumbre? Solamente cuando tú estás haciendo algo nuevo o algo innovador es cuando haces MVP. Si es que tú estás vendiendo pan, no tienes que... Ya, pero ¿qué es nuevo? Por ejemplo, ya, en temas de Nótese, sí, me voy a meter yo. Nótese que al final tú haces MVP porque hay una hipótesis que quieres validar. Uh-huh. Si no hay una hipótesis por validar, no tenéis para qué hacer un MVP. De hecho, yo en general, cuando uno toma la teoría de Lean Startup, al final tú tenés que validar dos cosas. Uno es, esto se puede hacer, o sea, hay demanda. Y segundo, esta demanda es suficientemente grande para tener yo un negocio. Y lo que te ocurre en general con la comida, es que no tienes que validar si esto funciona. Si la cosa es comible, ya tu problema es simplemente un tema de volumen. ¿Cuánta gente tengo que comprar? Y eso le pasa a los restaurantes. Un restaurante razonable, que hace un buen producto, no tiene un problema de, ok, que la gente querrá comerse estas papas fritas, si todos cuando uno le dan una receta de papas fritas sabe qué son, sabe qué esperar. ¿Cachai? Mientras no falles en eso, no tienes problema de validar el producto. Entonces, lo que tú tienes problema en el restaurante es la locación, porque finalmente lo que quieres es cómo llego a venderle a más clientes. ¿Cachai? En general, claro, a diferencia de eso, en los productos más de tecnología, tú tienes que validar las dos cosas. Hay un interés por esto y esto es interés suficientemente grande para yo tener un mercado que me dé plata. Entonces, sí, muchas veces yo lo que diría pasa... las comidas nunca tú haces MVP. Vale. Claro, salvo que, por ejemplo, estés haciendo una innovación en el modelo de negocios. Entonces, hay veces que podemos tener un producto tradicional en un mercado tradicional, pero estamos innovando en el modelo de negocio. Entonces, se me acaba de ocurrir un ejemplo, no sé si aplica mucho, pero recién hace algunos años que en los supermercados venden estos panes prehorneados. Entonces, eso es un producto tradicional, pero la forma de venderlo es diferente. Entonces, hay una iteración en el modelo de negocio. Y no sé qué habrán hecho para ver, la gente estará dispuesta a comprar un pan que todavía no está listo, que tiene que llegar a su casa y hornearlo un tiempo. ¿Eso será algo que la gente compraría? Y efectivamente, hay un mercado muy grande que si bien es un trabajo adicional que tiene que hacer, valora mucho el tener un pan recién horneado en su casa y que no tiene que hacerlo desde la nada. Entonces, eso es como interesante como industrias muy más antiguas que la Biblia, pero todavía se puede hacer nuevas formas de aportar valor al cliente con otras formas. Sí, buen punto. Súper buen punto. Ahí aportar un granito de arena en lo que hablaban de lo que hizo muy bien JM. Al final el MVP es para resolver si hay una hipótesis que verificar. Y me gusta el ejemplo que acaba de decir Stefan, que en un mercado tradicional uno también puede hacer innovaciones. De hecho, me da mucha risa porque yo antes comía harto pan y me gustaba ese pan, porque a mí me daba la sensación de que si querías tener un pan recién horneado, pero a la disposición a la hora que yo quisiera, eso me lo resolvía. Por fin me daban ganas, yo cortaba un pancito de los congelados, los tiraba al horno y era como tener un pan recién salido del horno, ¿ya? Entonces, finalmente, claro, hay una hipótesis que resolver, si están dispuestos a hornear para tener esta sensación. Y ahí uno de los ejemplos que yo vi
a un emprendedor, ya no emprendedor, derechamente un empresario del sector energético, que él creó una plataforma donde, yo un poco voy a contar la historia que esta persona me contó por si a algún emprendedor le sirve. Este gallo se dedicaba a temas de eficiencia energética, ya ese fue como su primer negocio, y en conversaciones con sus contrapartes que eran consumidores de energía eléctrica, se daban cuenta de que, claro, uno podía ahorrar energía a través de la eficiencia, pero en realidad no dolía tanto el bajar la cantidad de energía, lo que dolía era el precio de la energía que estaban pagando. Entonces él dijo como, bueno, ya será esto un mercado que está regulado, no hay mucho que hacer, ¿no? Hablando después con los generadores de energía, porque él como era ingeniero civil eléctrico tenía gente allá y bueno, él tenía un círculo, digamos, bien, es un tipo muy sociable, entonces hablaba con estas personas. Y uno le decía como, sí, es que yo estoy construyendo mi central eléctrica, porque, paréntesis, he conocido gente en Chile que solamente una persona con el patrimonio de una familia logran levantar centrales. Es cuático como hay gente con tanto dinero que son capaces de construir sus propias centrales con su apellido sin levantar deuda. Lo pagan del bolsillo. Es cuático. Bueno, esta persona conocía. Esta semana me construí una central eléctrica. Bueno, yo conocí a un tipo así, se demoró 10 años. Bueno, esa ya es otra historia, pero bueno, tiene su propia central eléctrica. Bueno, la cosa es que también decía, pucha, pero no tengo a quién venderle porque obviamente, si bien uno lo puede pagar de su propio bolsillo, en la empresa igual es bueno endeudarla. Decía como, me están pidiendo requisito tener un comprador de la energía que voy a producir, pero no tengo cómo llegar a estos compradores. Entonces este gallo hizo como clic y dijo, de repente yo podría buscar la forma de acercar ambas puntas, porque lo que estoy viendo a alguien que no tiene a quién venderle y otro gallo dice, pucha, me gustaría comprarle a alguien que me la vendiera más barato. Y él en su MVP contrató a unos gallos y dijo, ya sabéis qué, voy a armarme una plataforma en internet para acercar ambas puntas, donde el que tiene energía para vender la ofrezca y le llegue un correo a todos los compradores de energía, y por otro lado, un comprador de energía que quiera buscar un nuevo suministrador pueda publicarlo para que le llegue la información a todos los que tienen centrales en Chile y ver si le pueden entregar una oferta. Bueno, ahí el MVP la verdad es que hubiera sido bastante más sencillo en el sentido de que fue algo que él fue aprendiendo en el camino, que él lo complejizó bastante. Hizo como su MVP de la forma más complicada posible, pero bueno, si al final uno puede cometer ese tipo de cosas, porque especificó demasiado, así como que hizo un formulario para que después el formulario lo metía como a una juguera de Excel y te saliera como el resultado final. Pero resulta que eran todas las condiciones tan particulares que nadie llenaba el formulario, porque después abajo había un como adjunte su carta de oferta y ahí adjuntaban todas las condiciones. Entonces llenaban cualquier cosa en el formulario, pero lo que importaba era el archivo adjunto. Y ahí él se dio cuenta que era como, me pude haber ahorrado muchos pasos simplemente habilitando una plataforma donde salía una cajita que diga suba acá su oferta, nada más. ¿Cachai? Pero contrató un desarrollador y todo, y claro, ahora, ojo, después esa empresa fue exitosa, se lo terminó vendiendo un fondo de inversión, ¿cachai? Pero una forma de hacer MVP es justamente buscar la parte más simple, y por ejemplo, la hipótesis era que en efecto hay mercado para estos empresarios más pequeños, empresario que consume energía, empresario que genera energía. Y eso, claro, antes era bueno, el mercado energético sigue siendo tradicional, pero él buscó un nicho donde ese otro generador antes le vendía al mercado eléctrico a un precio volátil, otro día podemos hablar más de eso, y logró estabilizarle los flujos, porque al final uno lo que busca en el mercado eléctrico, contratando energía, una energía que uno produce, lo que busca es estabilizar los flujos de caja futuros y no quedar a merced de la volatilidad de los combustibles y todas estas cosas, ¿sabes? Entonces, ¿cuál fue la agregada de valor ahí? Perfecto, logra financiamiento para poder construir esta central porque la querían endeudar y a cambio le estableció los flujos. Y por otro lado, la agregada de valor es que baje los precios de la energía eléctrica. Entonces, ojo que el MVP puede ser aún más sencillo y me gusta un poco lo que dijo Daniel, que de repente uno se complica tanto y en realidad no había nada que complicarse. El MVP puede ser tan sencillo como un gestor documental. Te hago un ejemplo más sencillo del MVP que puedo decir, mándame tu oferta por correo. De repente ni siquiera necesitáis la plataforma. ¿Cachai? Eso, hay muchas formas de hacer MVP y uno, claro, uno se quiere lucir porque uno empieza como, Daniel lo dijo hace mucho tiempo, es como el hijo de uno. Hay que quitarle el desapego a estas cuestiones. Al final estos son negocios y hay que buscar la forma de avanzar lo más rápido y barato posible. Hay que ser frío y desalmado. Oye, a propósito de lo que contaba ahí Francisco, de ese formulario que tenía miles de preguntas o muchas preguntas y que al final como que era un obstáculo. Mira, qué increíble que le hayan mandado, o sea, que se hayan dado la paciencia igual, aunque llenar todos los datos con cualquier cosa y mandarle igual, era porque realmente
les dolía, o sea, necesitaban... ya. Pero ahí yo también quiero contar un poco como también experiencias que yo he visto en esto, o sea, volviendo al tema de la mentoría, volviendo al tema de las apps, los software. Justamente ayer estaba mentoreando un proyecto que es una farmacia que busca hacer más como en línea, metiendo como tecnologías por detrás para agilizar cosas que las grandes cadenas hacen en horas o en días, ellos lo están así optimizando. Entonces, pero también eso, si bien es una apuesta que a mí me gusta mucho, porque siempre he creído que los procesos con TI o con tecnología de información se pueden ir optimizando, incluso como que yo diría que es como mi leitmotiv profesional. También pecan en esperar a que la tecnología esté disponible para hacer cosas, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, ellos me decían, mira, estamos viendo entrar en un modelo de suscripción con ciertas personas que son recurrentes todos los meses, la compra de medicamentos, ya, y yo les decía, ya, ¿y qué les impide estar ofreciendo eso ahora? Ah, es que nos falta el sistema donde llevemos el control, donde hagamos la carga automática, Y yo le decía, ya, pero ¿con cuántas personas vas a partir? Y se van mirando, con 10 quizás, 5, ya, y tú necesitas un sistema, todo eso para gestionar una recurrencia mensual de 5 personas. Entonces, como que ahí se empiezan a dar cuenta de que en realidad están sobrecomplejizando lo mismo el formulario que contaba Francisco, a partir de creyendo que con la tecnología, o sea, la tecnología sí te optimiza las cosas, pero el punto es cuándo la vas a ocupar. Y ahí es cuando yo creo que muchos también pecan en detenerse, en como decir, ya, hasta que esto no esté listo, entiendes, un MVP, cuando lo confunden con un prototipo, yo no voy a hacer nada. Y esa cuestión deja plata en la mesa. Perdiendo, yo decía, ¿cuánta plata estás perdiendo todas las semanas por no ofrecerle el sistema de suscripción o la suscripción a estos pacientes que son personas que consumen recurrentemente medicamentos? Ya, quizás no es $5.000, pero son 100, $200 que podrías estar todas las semanas cobrando a mano, obvio, y con eso también entender bien cómo es el viaje, qué detalle hay que ir viendo, qué cosas son cuellos de botella, y con esa evidencia ahí vas construyendo ya un poco más como la tecnología. Cuando estaba, me acuerdo justamente, yo empecé a vender agentes de IA, que en ese tiempo se llamaban chatbots, como el año 2017. Y llegaban muchas empresas y nos decían, oye, quiero mi chatbot para mi página web y que funcione por WhatsApp y todo eso. Entonces yo les decía, ok, y cuéntame, ¿cuál es la evidencia que tienes de lo que hay que automatizar? ¿Cómo te escriben las personas? ¿Cómo preguntan? Por ese tiempo no había ChatGPT, los LLM que hay ahora, que son mágicos, o sea, comparado con lo que hay ahora, en ese tiempo era piedras. Y entonces tú tenías que igual entrenar un poco los agentes, los chatbots, ir calibrándolos constantemente. Entonces no era tan simple y nos decían, no, es que no tengo nada. Pero ¿cómo no tienes nada? ¿Y cómo sabes cómo te preguntan las personas? Porque quizás no ocupan bien las palabras o ocupan otras cosas, preguntan de cierta forma. No, pero pasa que tengo mucha demanda en el teléfono y quiero bajarla con esta gente. Pero yo le decía, ok, mira, yo te puedo construir a esta gente desde el principio. Voy a cumplir con mi cuota de venta, yo voy a ser muy feliz, voy a ganar más plata, pero el problema es que esa gente, como no tengo evidencia manual de lo que pasa en las conversaciones por WhatsApp, probablemente va a fallar más del usuario. Y tú no vas a quedar satisfecho. Entonces yo les decía, partan manual, con poco, no tiene que ser con 10.000 personas, porque eso no escala, es inabordable, y partan reuniendo evidencia para que ahí sobre eso vayan automatizando. O sea, al final tu MVP no es que lo atienda un agente a la persona, es que la persona se pueda atender por ese canal de WhatsApp y que pueda resolver su problema lo antes posible. Ese es el beneficio que están buscando. No el cómo, el para qué, el por qué. Muy, muy ligado a eso, porque justamente eso lo veo siempre, como que quizás han hecho el trabajo antes de ir validando con clientes, de que hay una necesidad, hay un problema, la solución ha sentido para el cliente, pero de ahí al momento de irse al mercado y empezar a operar, si no, necesitamos tener
la plataforma lista, el app lista, la app, porque si no funciona eso, entonces no podemos escalar. Y como que, ¿por qué quieres escalar si que todavía no sabes si es que los clientes están dispuestos a pagar? Y un cliente está dispuesto, solo sabes cuando un cliente está dispuesto a pagar, cuando te paga. Cobras. Sí, no, puedes cobrar, pero te paga, efectivamente. Entonces, hay un tipo de MVP me gusta bastante, se llama Mago de Oz. Eso obviamente porque los que se acuerdan de la película de Mago de Oz, Un libro. un libro, la película, cuando se llega al mago, se ve como todo un espectáculo, una puesta en escena como súper mágico, y lo que resulta ser es que era solamente una persona común y corriente detrás de la cortina, que estaba haciendo todo eso a mano, con un montón de artilugios. Entonces, eso también es muy común, y hartas startups lo hacen, de que al principio no tienen una página que es muy poco funcional, pero sirve para que los clientes puedan empezar a ocuparlo, los usuarios puedan ocuparlo, pero lo que está detrás es todo manual. Entonces, por ejemplo, no estoy tan seguro de esta historia, pero creo que sí es así. Cornetshop, cuando comenzó, ellos también tenían una app que, claro, los usuarios podían jugarlo, pero detrás era todo a mano. Entonces les llegó un pedido de un supermercado y ahí ellos decían, ya, tú, Juanito, anda al supermercado y compra esto. Ya. Y iban mandando a gente a mano para ir al supermercado, después mandarlo a la casa y así. Entonces, ellos estuvieron operando meses de esa forma para entender exactamente dónde están los cuellos de botella, dónde se quiebra la cosa, y de ahí, a partir de eso, entender los problemas de la operación y de cómo se le genera valor al cliente, es que empiezan a generar tecnología y desarrollo que permita reemplazar el trabajo humano por la tecnología. Entonces, eso es la mejor forma de desarrollar estas aplicaciones y estas tecnologías, porque vamos desarrollando de lo que ya validamos que es necesario. Si no, antes tenemos una serie de hipótesis de que, oye, creo que esta funcionalidad es importante o esta creo que va a ser importante para el cliente, pero no lo sabemos hasta que lo empezamos a ocupar. Y ahí me gustaría como concluir algo de lo que están diciendo. La tecnología es importante no para resolver el dolor, sino que es para la escalabilidad de las operaciones. Pero el mismo ejemplo que ha estado dando Estefan, el mismo ejemplo que dio Daniel, es como a la persona no le interesaba que hubiera tecnología atrás. A la persona le interesaba que resolviera el problema. Punto. La tecnología va a ir después. Y eso me recuerda también que uno se puede hacer la pregunta, bueno, ¿la tecnología va a ser necesaria para mi negocio necesariamente? No estoy diciendo que lo hagan con lápiz y papel las cosas, ¿cachai? Pero me acuerdo de un caso también en mis tiempos del rubro energético. Me tocó conocer, no en persona, pero sí alguien que ocupaba estos servicios de... así como este empresario anterior que les dije que juntaba compradores de energía como industrias con vendedores de energía como generadores, ese mercado en el sector eléctrico también existe entre generadores de energía, porque pasa que de repente un generador puede generar 10, pero sus compromisos de venta eran 15, entonces quedó 5 cortos. Y hay otro que puede estar con superávit de energía, entonces le dice al otro, oye, véndeme los 5 que produjiste tú, perfecto. Entonces también existe las transacciones entre generadores. Es súper sencillo, si hay un eléctrico escuchando esto probablemente me va a querer matar, pero para el ejemplo, entre generadores se pueden hacer transacciones. Y había una chica, una polaca, que también es ingeniera civil eléctrica, creo que era polaca, pero que hacía esas transacciones y las hacía a mano. Ella lo que se preocupaba era que revisaba los balances, los compromisos y decía como ya, este generador puede que este mes vaya a quedar corto. Y se adelantaba, iba a buscar la punta que estuviera, que le sobrara energía y hacía las transacciones a mano. Entonces después cuando se acercaba al otro y, oye, vi que estáis deficitario, sí, te tengo toda esta oferta. Ah, ya, me interesa esto. Cruzaba, ella cobraba una comisión y listo. Nunca necesitó tecnología. Y el problema lo resolvía igual. Ya, ¿qué tecnología ocupa? El teléfono, el correo. Pero no necesitaba crear algo tan grande porque en realidad su negocio no necesitaba hacerlo masivo. Una transacción entre generadores puede salir fácil $2-3 millones. Y ella movía $2-3 millones
a punta de telefonazo. Con un lápiz y un papel y el teléfono. Listo, Sí. y movía millones de dólares. Entonces, Lo- no piensen que la tecnología sí o sí tiene que estar. Muy probablemente en el mundo que vivimos ahora, por supuesto que sí. Pero eso no es lo que busca el cliente. El cliente no busca que le resuelvas el dolor con tecnología. El cómo ya es un tema tuyo, pero es resolver el dolor. El cliente quiere que lo resuelvas el problema. La tecnología o qué tecnología usas es un medio para resolver el problema. Y en la discusión que tienes, ¿qué oferente de todas estas personas que llegan con distintos tipos de tecnología me resuelve el problema mejor? No cuál tiene la tecnología más bacán o más moderna. También, como que también saquémonos esa idea. No. Tu cliente no espera, esto salió el mes pasado, lo quiero. No. Sino que él se setea, ¿esto me resuelve mejor realmente mi problema que lo que ya estoy usando? Si me lo resuelve igual, no me va a cambiar. Claro. Ahí otro ejemplo de MVP que me gustó mucho, alguna vez conocí, esto ya es una historia más lejana, eso sí, de una herramienta que te permitía poder dictarle a un editor de texto, no sé, un informe, cosas de ese estilo. Entonces, en vez de que tú estés tecleando por temas, no sé, por las tendinitis y todas estas cuestiones, tú podías dictarle. Y con eso se crea el documento, ¿ya? Bueno, una forma de validar de estos gallos fue que el primer MVP de este software en realidad era otro weón conectado en otra habitación, escuchando el micrófono del tipo, tecleando weón a una velocidad, pero récord, ¿ya? Pero con eso se dieron cuenta que esta solución, para lo que ellos lo estaban pensando, que era para oficinas, es muy molesta. Porque cuando estás en una oficina con más personas, todos hablando al mismo tiempo, bueno, se vuelve un caos la oficina, ¿ya? Entonces, finalmente lo que pasó es que esa solución finalmente no prosperó, ¿ya? Y ahí quedó. Pero cacha la cantidad de plata que se hubiera gastado creando un software que te detecte voz, que te meta tu editor de texto, etcétera, para que después nadie te compre, porque había otro problema que no estáis mirando, que es el problema del ruido ambiental, ¿ya? Ahora, ¿y estos gallos cómo lo resolvieron? Voy a poner a un mono atrás, tecleando, o que teclea full, y vamos a probar esta cuestión. Y bueno, el MVP también sirve para demostrar si bueno, ahí está la hipótesis de que esta cuestión no me sirve para solucionar el problema que están teniendo. Entonces, hay muchas formas creativas de hacer MVP barato, así que si alguien no está escuchando y está con el rollo de cómo salir con mi primer producto, de verdad, creatividad. Vayan con sus socios, tómense una piscola, tiren idea, pero hay formas baratas de hacer pruebas, de verdad que sí. Sí. Yo creo que el foco en esto, cuando uno quiere hacer un MVP, es preguntarse qué cosas realmente no están validadas de lo que yo estoy proponiendo en el mercado. Al final uno tiene que, cuando está proponiendo un producto nuevo, tienes una serie de hipótesis que tienes que validar. Finalmente, yo diría que innovación es como el laboratorio o la ciencia experimental de los negocios, y por lo tanto tú te vas planteando una serie de hipótesis que tienes que ir validando para asegurarte que tu cliente va a querer comprarte lo que tú estás produciendo o lo que estás ofreciendo. Y en ese sentido, claro, hay que poner mucho ojo en no creer que lo que tú ofreces va a ser aceptado porque sí. Y poder tener la capacidad de ir descomponiéndolo por partes y entender qué cosas son extrañas o requieren una comprensión distinta o van contra la corriente en base a lo que está planteando el mercado o en base a los hábitos y la cultura de las organizaciones o en base a lo que se hace o etcétera, etcétera. Entonces, todas esas hipótesis son desafíos que se tienen que ir resolviendo y el MVP busca resolver el core de esto. Ok, lo que me van a comprar, qué hipótesis tiene que resolver y esas son las que se simulan. Sí, son buenos. Yo he visto unos casos así. Bueno, y también en el mundo de la startup y del software y las apps hay incentivos perversos sobre esto de los MVP. Y ahí estoy hablando de las software factories. Voy a ser honesto, no soy muy amigo de la software factory en etapas, no sé. No nos hemos dado cuenta. No soy muy amigo porque pasa que en startups la tecnología es core para ser escalable. O sea, la startup por definición es una empresa que crece mucho y muy rápido y uno de sus pilares para lograr eso es el uso intenso de tecnología. Y además generalmente ofrecen servicios que son digitales, tecnológicos y todo eso. Entonces son core del negocio. Y pasa que el que tomen una software factory
para construir como el corazón de su negocio en términos de máquina, hace que como el conocimiento, la experiencia, la velocidad con para manejar eso, se vuelva más caro y sea más lento. Entonces, y el conocimiento no queda dentro de la empresa, y eso es un error estratégico. Entonces, ¿qué pasa? La Software Factory está lleno de Software Factory. Hay unas que son muy buenas, no me voy a quejar, y otras que realmente están desesperadas por vender. Así, desesperadas. Entonces, ¿qué hacen? Te hablan del MVP como si fuera el prototipo. Entonces, todo el mundo habla de que, necesito un MVP, y es como pensando en un prototipo, y en realidad puede ser un papel y lápiz. O sea, y resulta que dado que hay mucha competencia, hay mucha oferta de Software Factory y necesitan clientes, lo que hacen es que siento que como que se agarran un poco de este mal concepto del MVP, de que es un prototipo, y te venden lo que ellos necesitan venderte. Y ahí creo que se produce un vicio en el ecosistema donde muchas startups, muchos proyectos que basan su negocio en temas digitales se amarran con una software factory y no entienden que los softwares son dinámicos, es necesario que el conocimiento quede adentro, y además que no necesitas tanto del software al inicio. Y Combinator tiene varias frases que son como memorables, pero hay una que dice como, haz las cosas que no escalen al principio. Y justamente tiene que ver con eso, o sea, como que Y Combinator, estamos hablando que es la aceleradora más rockstar importante del mundo, donde han salido Airbnb, PayPal y no sé cuántas más grandes. No, PayPal es más vieja, Más viejas allá. Bueno, entonces han salido varias. Y resulta que justamente ellos te dicen, no hagas las cosas escalables al principio. ¿Por qué? Porque es necesario que aprendas, es necesario que hagas el viaje, que veas dónde están los cuellos de botella, dónde... Entonces, que la aceleradora más importante del mundo, más famosa del mundo, que tiene puras grandes compañías tecnológicas que han salido ahí, te diga, no ocupas tecnología, es como, ¿qué onda? Sí, pero tiene sentido. Y eso es lo que pasa, o sea, y acá el tema con la Software Factory, el problema que tienen es que necesitan vender. Y de cierta forma aprovechan tu desconocimiento sobre justamente qué es un MVP y te venden un prototipo como un MVP. Ya, Y pero yo no sería tan cruel con la Software Factory. Yo creo que, a ver, pongamos esto en dos. Como planteaba al principio, yo creo que la primera parte cuando uno desarrolla un producto o un servicio es entender qué realmente valora y está dispuesto a pagar la gente. Uh-huh. Y eso siempre tienes que tenerlo tú como core de tu negocio, finalmente. Ese conocimiento, esa cercanía, esa capacidad de entender lo que se quiere. Una vez que tú sabes lo que se quiere, puedes acercarte a una Software Factory, pero una vez que tú ya tienes entendido los conceptos base de lo que son tu negocio, si no lo sabes, finalmente las Software Factory van a ser muy buenas para seguir una instrucción que tú les das. El problema ocurre que cuando tú no sabes muy bien cuál es tu negocio y qué valora tu cliente, esas instrucciones van a ir cambiando varias veces. Y como van cambiando varias veces, la Software Factory te va a decir, mira, tú me pagaste esto, yo te entregué esto, y ahora queréis cambiarlo, tiene otro precio. Ya. Y en esa guerra yo creo que se generan los problemas con eso. Ya, pero el problema está, y esto lo he visto, cuando los Software Factory te venden el MVP. Sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Que eso para mí es como un abuso de ese desconocimiento de cómo podría ser un MVP, que justamente este capítulo busca ayudar en ese sentido, como aclarar que es un MVP. Sí, y que no es. Sí. No, no vayas a la Software Factory para pedirles un MVP. El MVP tienes que resolverlo tú, validando las hipótesis que son innovadoras de tu negocio en tus clientes y medirlo en base a algún tipo de disponibilidad a pagar o directamente que te paguen, ojalá. Y por eso se hablaba mucho desde la landing page. Muestran la landing page del producto. Entonces ahí el primer tips para los emprendedores que nos están escuchando: si van a hacer el MVP, olvídense de la Software Factory. Si hay una Software Factory que se acerca a ustedes, no pisen el palito, le van a ofrecer un montón de cosas, no es el momento. Aguántense, paciencia, ahorren plata, ahorren tiempo, ahorren cortisol, porque lo van a pasar mal con la Software Factory. Sí. Así que si están en las etapas del MVP, ahórrense ese paso.
después. Validen primero la hipótesis, que JM ha sido súper insistente y me encanta. El MVP es para validar hipótesis y eso no se hace con una software factory. Aquí nos vamos a ganar el odio de un par de personas, pero pico. Si tu MVP demora 3 meses y vale 8 millones, no es un MVP. Claro. Un MVP debería desarrollarse en un fin de semana y a lo más en un sprint de 2 semanas, cuando estamos hablando de tecnología. Rápido. Aquí el tema es aprender. ¿Qué no sabes del cliente? Lo validas con el MVP porque va planteando hipótesis. Entonces, eso tiene que ser rápido. No requiere, si requiriera un conocimiento bibliográfico, eso quiere decir que toda la componente innovadora de riesgo de tu negocio ya está resuelto. Y por lo tanto no tenéis que hacer un MVP, tenéis que preocuparte de otras cosas, como, ok, ¿a dónde lo vendo? Canales de distribución, precio, etcétera. Pero no tiene un componente de incertidumbre que necesites validar y por lo tanto necesitas hacer un MVP. Exacto. Estamos. Ya pues, buen capítulo. Estimados para todos los que estén escuchando, síganos en las distintas plataformas que estamos, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, y también si tienen alguna duda, por ejemplo, si no saben si están en una etapa de MVP o están en posterior a eso, mándenos las consultas, podemos darle una revisión a lo que tienen o incluso poder crear un capítulo de ello, por supuesto, siempre sin filtro, que es nuestro sello. Así es. Eso, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau a todos. Cuídense. Chao.